Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Voces de Enfermería, el podcast que te ofrece información actualizada sobre cuidados críticos y emergencias. Empezamos. En el capítulo 5 vamos a hablar sobre el diagnóstico clínico de la muerte encefálica. La muerte encefálica, como definición clínica, apareció en la década de los años 50, cuando Mollaret y Gowlon, en 1959, examinaron por primera vez a pacientes con un cuadro clínico que sobrepasaba el estado de coma, diferente a los estados comatosos conocidos hasta entonces. A este cuadro clínico le llamaron coma de Passé, que sería la pérdida total de la conciencia, de la motilidad, de los reflejos, de la sensibilidad y de las funciones vegetativas. En 1968, el comité de la Universidad de Harvard presentó los primeros criterios para el diagnóstico de la muerte cerebral, que incluían el coma profundo, la apnea, la ausencia total de reflejos cefálicos y espinales y un electroencefalograma sin actividad cerebral, además de una midriasis en ausencia de intoxicación por drogas o en ausencia de hipotermia, cuadro que debe mantenerse durante 24 horas como mínimo. Hasta entonces, el significado del fallecimiento de una persona se refería a la manera específica a criterios cardiológicos. No obstante, a partir de ese año, el concepto se amplía al fallecimiento bajo criterios neurológicos, lo que actualmente se conoce como muerte encefálica. En España, la donación de órganos se plantea habitualmente a todo paciente en situación de muerte encefálica, si no presenta contraindicaciones médicas. Además, existe un marco regulatorio y el apoyo institucional necesario para la práctica de donación en asistolia controlada o en aquellos pacientes que se prevé que van a fallecer tras la retirada o limitación del soporte vital. La muerte encefálica es definida como el cese irreversible de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, que equivale legalmente a la muerte del individuo. Según el Real Decreto 1723/2012, para certificar la muerte encefálica de un paciente, siempre es necesario realizar una exploración neurológica sistemática, completa y rigurosa, junto a un periodo de observación o espera apropiados. Esta misma disposición señala que el certificado de muerte encefálica lo deben firmar 3 médicos, de los cuales uno debe ser el neurólogo o neurocirujano, y los otros de ellos el médico intensivista responsable del paciente, y entre los que no debe encontrarse el coordinador de trasplante ni ninguno de los miembros del equipo extractor. Las causas que más frecuente conducen a la muerte encefálica son los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, seguido de los traumatismos craneoencefálicos, y además también las encefalopatías anóxicas posparada cardíaca. Antes de iniciar la exploración neurológica, hay que comprobar que el paciente se encuentre en condiciones clínicas adecuadas para que no altere la exploración clínica. Estos requisitos son considerados básicos en todos los protocolos internacionales, que son la estabilidad cardiocirculatoria, la oxigenación y la ventilación adecuadas y la ausencia de hipotermia grave. Además de los requisitos esenciales, también tenemos que tener en cuenta las alteraciones metabólicas graves y algunas enfermedades infecciosas que pueden producir depresión importante del nivel de conciencia y alterar las exploraciones neurológicas, por lo que antes de iniciarla es obligatorio descartar alteraciones metabólicas importantes de tipo hidroelectrolítico, ácido base o endocrinológicas. También hay que tener presente las intoxicaciones por drogas, tóxicos o fármacos depresores del sistema nervioso central. Pueden provocar graves errores de valoración neurológica de un paciente comatoso, por lo que antes de realizar la exploración clínica para confirmar el diagnóstico de muerte encefálica, es necesario descartar la presencia de dichas sustancias, elaborando una exhaustiva historia clínica y realizando las determinaciones analíticas en sangre y en orina. Y por último, la frecuente utilización de los fármacos depresores del sistema nervioso central en los pacientes neurológicos ingresados en las unidades de cuidados intensivos, tales como las benzodiazepinas, el propofol, los mórficos y los barbitúricos, artefactan de forma importante los hallazgos obtenidos en la exploración neurológica, por lo que será preciso, antes de realizar dicha exploración,
asegurarse que el paciente no está recibiendo en ese momento fármacos depresores del sistema nervioso central o que pueda estar bajo sus efectos. Una vez asegurados los requisitos, empezaremos con la exploración neurológica. El paciente tiene que encontrarse en coma reactivo profundo, con un Glasgow de 3, sin respuesta motora o vegetativa al estímulo doloroso, producido en el territorio de los nervios craneales. No debe existir postura de descerebración ni de corticación. Es el momento de explorar los reflejos troncoencefálicos, que son el reflejo fotomotor, el corneal, el nauseoso, el tusígeno, el lóculo-cefálico y el lóculo-vestibular. La exploración debe hacerse de forma secuencial y ordenada, en sentido caudal. En situación de muerte encefálica no debería aparecer ningún movimiento facial, ni espontáneo, ni por estimulación álgica. El primer reflejo es el reflejo fotomotor, que es la reacción de las pupilas ante una luz potente. Lo patológico sería la ausencia de la reacción, que debe explorarse tanto el reflejo directo como el consensual, que sería abrir los dos ojos mientras se estimula con la luz cada uno por separado. Puede aparecer anisocoria, sin que ello modifique el resultado de la exploración. Las pupilas están mitiáticas y no hay parpadeo espontáneo. El reflejo fotomotor debe explorarse antes de realizar el test de atropina, ya que puede alterarse por el uso de este fármaco. El reflejo corneal es la contracción palpebral al estímulo táctil, con una gasa en la córnea. Lo patológico sería que no hay respuesta al parpadeo, ni retirada, ni lagrimeo, ni enrojecimiento. Se debe prestar especial cuidado a valorar este reflejo para no dañar la córnea y producir lesiones que imposibiliten su donación. El tercer reflejo es el reflejo nauseoso. Respuesta nauseosa al estímulo con una sonda en la orofaringe. Lo patológico sería estimular la base de la lengua, la pared posterior de la faringe y el velo del paladar, además de la úvula, que no apareciera ninguna respuesta nauseosa. Seguidamente exploraremos el reflejo tusígeno. Es el último reflejo que desaparece y su valoración se realiza con el paciente conectado a la ventilación mecánica, asegurando el aporte de oxígeno e introduciendo una sonda de aspiración por el tubo endotraqueal hasta las vías respiratorias bajas. Lo patológico sería que no hay ninguna respuesta tusígena en la estimulación de la vía aérea. El penúltimo reflejo es el oculovestibular. Con el cabezal de la cama elevado a 30 grados, se inyectan 50 ml de agua fría a unos 4 grados en cada conducto auditivo, manteniendo los párpados abiertos. Los ojos se redirigirán hacia el lado en el que se está irrigando el agua. Lo patológico es la ausencia de los movimientos oculares. Y por último tenemos el reflejo oculocefálico, que se realizará manteniendo los párpados abiertos y se lateralizará hacia un lado y hacia otro la cabeza, con movimientos enérgicos, y los movimientos oculares van en contra del movimiento cefálico, que son llamados ojos de muñeca. En la muerte encefálica la mirada permanece centrada y fija, sin observarse ningún tipo de movimiento ocular. Después de haber explorado los reflejos troncoencefálicos, vamos con la siguiente prueba, que sería la ausencia de respuesta al test de atropina, que sería la respuesta cardíaca por la estimulación del nervio vago con un agente inhibidor de la acetilcolina, en este caso la atropina. Se debería realizar siempre después de la exploración clínica y por un acceso venoso por el cual no se infundan fármacos cronotropos como la dobutamina. El test de atropina, tras la administración endovenosa de 0,04 mg por kilo de sulfato de atropina, no debe existir un incremento superior al 10% de la frecuencia cardíaca inicial. Seguidamente realizaremos el test de apnea, que debe ser realizado al final de toda exploración. Previamente se realizará una preoxigenación y se modifican los parámetros del ventilador para conseguir una normoventilación. Se deberá extraer una gasometría arterial para documentar la PaCO2 y desconectar al paciente del ventilador, introduciendo una sonda de oxígeno a 6 litros por minuto para conseguir una oxigenación adecuada y evitar la hipoxia que pueda causar asistolia. Se observará detenidamente el tórax
y el abdomen comprobando que no haya ningún tipo de movimiento respiratorio. El objetivo es demostrar que el paciente no respira cuando el centro respiratorio está máximamente estimulado por la hipercapnia y la acidosis. Al finalizar el test de apnea se practica una gasometría arterial para constatar que la PaCO2 es mayor a 60 milímetros de mercurio. Una de las curiosidades es la actividad motriz de origen medular, que es un hecho observado con relativa frecuencia, por lo que es importante saber diferenciarla de las respuestas motrices de origen encefálico. Puede haber actividad motriz tanto espontánea como refleja. Nos podemos encontrar con la actividad motriz de origen medular, que es un hecho observado con relativa frecuencia, por lo que es importante saber diferenciarla de las respuestas motrices de origen encefálico. Puede haber actividad motriz tanto espontánea como refleja, y la variedad de los reflejos que se observan es muy amplia. Entre los más frecuentes hay que destacar los reflejos cutáneo abdominales, hemastérico, plantar flexor y extensor de retirada, y además de los tónico-cervicales. En ocasiones puede verse movimientos complejos como el signo de Lázaro, con elevación y aproximación de ambos brazos, que en su presentación más espectacular se acompañan con una flexión del tronco hasta la sedestación. Y os preguntaréis ¿cuánto tiempo tiene que pasar para confirmar la reversibilidad del proceso? Pues mirar, en España el Real Decreto que desarrolla la ley sobre la extracción y trasplante de órganos determina un intervalo de 6 horas entre las dos exploraciones clínicas, pero en caso de encefalopatía anóxica posparada cardíaca como causa de muerte encefálica, de forma general se recomienda periodos de observación de 24 horas. Para valorar al paciente que está en muerte encefálica, también se pueden realizar pruebas diagnósticas, que se dividen en dos grandes grupos. Unas pruebas que evalúan la función neuronal y otras pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral. En la función neuronal tenemos potenciales evocados, la electroencefalografía, y en las de flujo sanguíneo cerebral debemos tener la arteriografía, la angiografía y el Doppler transcraneal, entre otras. Después de la muerte encefálica de un paciente, solo existen dos posibles actuaciones, que serían la retirada total de la medida de soporte y esperar a que el paciente entre en asistolia, o la segunda, iniciar el proceso de donación en muerte encefálica, por lo cual es necesario mantener al potencial donante en condiciones fisiológicas óptimas para asegurar la viabilidad de los órganos. Los cambios fisiopatológicos que acontecen en una persona después de la muerte encefálica convierten al potencial donante en un paciente crítico inestable y obligan a una monitorización estricta y específica y a establecer una terapéutica adecuada para evitar el deterioro de los órganos. La muerte encefálica no es una situación estática, sino un proceso dinámico que a través de múltiples mecanismos puede afectar significativamente la calidad de los órganos extraíbles. Por eso es fundamental identificar el momento en que los objetivos de tratamiento cambian de ser terapéuticos a dirigirse a la optimización de la función de los órganos para ser trasplantados. Es decir, en el momento que certifica el diagnóstico de muerte encefálica, comienza el mantenimiento del potencial donante. El tratamiento del potencial donante va encaminado a contrarrestar las alteraciones fisiopatológicas que se producen en el proceso de muerte encefálica, ya que ha perdido su capacidad de respuesta fisiológica y depende completamente de nuestro manejo y tratamiento. Uno de los problemas sería la pérdida de la respiración espontánea, ya que el centro respiratorio se ve afectado provocando en un principio un patrón respiratorio irregular, hasta que se produce la abolición del estímulo ventilatorio en la etapa final, siendo necesaria la ventilación mecánica invasiva para asegurar una buena oxigenación tisular y manteniendo el equilibrio ácido-base. Si tenemos una pérdida de la respiración espontánea, tendremos que emplear estrategias ventilatorias protectoras para el pulmón, que sería un volumen corriente entre 6 y 8 mililitros por kilo,
junto con niveles de PIB elevados, entre 8 y 10 milímetros de mercurio. Es necesario contemplar las complicaciones habituales que pueden surgir en un paciente crítico conectado a la ventilación mecánica, como es la neumonía asociada a la ventilación mecánica que explicamos en el capítulo 1. Otro de los problemas es la hipotensión, que aquí la fluidoterapia juega un papel importante en el tratamiento de elección para mantener la tensión arterial. Queremos una tensión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio, una diuresis mayor a 0,5 mililitros por kilo y por hora y un gasto cardíaco adecuado que garantice la adecuada perfusión de los órganos siempre que el donante esté monitorizado de forma correcta y así evitar la sobrecarga hídrica y el edema pulmonar. Además, la hipotensión puede alterar la función de algunos órganos, pero supone una contraindicación para la donación siempre que no se haya lesionado el órgano para trasplantar. En el caso de la hipotensión refractaria está indicado el uso de vasopresores. Otro de los problemas es la hipotensión. Aquí juega un papel importante la fluidoterapia, que es el tratamiento de elección para mantener la tensión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio con una diuresis mayor a 0,5 mililitros por kilo por hora, una PVC entre 3 y 10 milímetros de mercurio. Lo que nos interesa es un gasto cardíaco adecuado que garantice la adecuada perfusión de los órganos siempre que el donante esté monitorizado de forma correcta y así evitar la sobrecarga hídrica. En el caso de hipotensión refractaria estará indicado el uso de vasopresores. Si con fluidoterapia no se alcanza el perfil hemodinámico marcado, ya que la hipotensión genera una hipoperfusión y dañaría los órganos donables. Se puede dar el caso de la tormenta de catecolaminas, que desencadena arritmias tanto auriculares como ventriculares, como la bradicardia refractaria que no responde a la atropina, por lo que se administrará adrenalina, y si es necesario se colocará un marcapasos externo de forma temporal. Tras la muerte encefálica, el daño en el eje hipotálamo-neurohipófisis produce una disminución o inhibición de la hormona antidiurética, ADH, que aparece en torno al 90% de los donantes, que es la diabetes insípida neuronal. La disminución de la ADH produce la diabetes insípida y cursa con diuresis mayor a 4 mililitros kilo hora y una disminución de la osmolaridad de la orina. Es de inicio brusco y produce una importante disminución de la volemia, con alteraciones electrolíticas, pérdidas de potasio, magnesio, calcio y fósforo, y además una hiperosmolaridad plasmática que puede ocasionar graves trastornos del ritmo cardíaco. Se trata con ADH exógena, que sería la desmopresina o vasopresina, junto a una reposición adecuada de la volemia de electrolitos. La hiperglucemia puede aparecer secundaria a la tormenta de catecolaminas, al estado inflamatorio, a la reducción del metabolismo, en la muerte encefálica, a la hipotermia y al uso de corticoides. Puede producir también una resistencia a la insulina que deriva en acidosis metabólica y cetosis, con una diuresis osmótica con poliuria que contribuye a la deshidratación del donante. El tratamiento consiste en una perfusión endovenosa continua de insulina rápida. El equilibrio hidroelectrolítico se puede ver comprometido, por eso hay que mantener un balance para evitar el edema de los órganos para trasplante, ya sea el pulmón, el páncreas, el hígado y los riñones, y asegurar una adecuada perfusión tisular. Otro de los problemas es la alteración de la hemostasia, que realiza una destrucción del tronco del encéfalo y la liberación de material tromboblastínico provocando alteraciones del sistema de la coagulación, que se manifiestan en el desarrollo de la coagulación intravascular diseminada y así la aparición de fibrinolisis y consumo de plaquetas. El objetivo es mantener en rango las plaquetas, el fibrinógeno y la protombina. Por otra banda, la hipotermia es una manifestación frecuente en los donantes potenciales, que es secundaria a la destrucción del centro termorregulador hipotalámico. En situaciones de muerte encefálica, la pérdida de control de la temperatura corporal comporta la aparición de un estado de poiquilotermia, que sería la vasoconstricción periférica, la disminución del metabolismo celular y la pérdida de la capacidad de tiritar, y una hipotonía muscular. La administración de fluidos a temperatura inferior a la del donante
y la temperatura del box contribuyen también a la aparición de una hipotermia espontánea y además de progresiva, de aparición rápida, y una vez instaurada es difícil revertir, por lo que es mejor el tratamiento en la prevención. El objetivo es mantener la temperatura corporal mayor a 35 grados. Para ir acabando, la nutrición y el aporte nutricional es fundamental para mantener las reservas de glucógeno hepático. Una vez instaurada la muerte encefálica, se pierde tono vagal y disminuye la motilidad, además de la capacidad de absorción intestinal, porque la nutrición enteral suele ser mal tolerada. Si el donante previamente era portador de nutrición parenteral total, puede ser útil mantenerla. Además, se recomienda el mantenimiento de protectores gástricos y además de una profilaxis de trombosis venosa profunda, una vez diagnosticada la muerte encefálica. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por estar, gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente.